Bien, vamos a imaginar el siguiente experimento. Vamos a imaginar que tenemos un conjunto de n cargas puntuales que se encuentran inicialmente en ciertas posiciones del espacio. Carga puntual, carga puntual, carga puntual. N cargas puntuales. Entre ellas van a haber interacciones, es decir, van a haber fuerzas eléctricas. Y vamos a imaginar nosotros lo siguiente, que mediante algunas fuerzas adicionales a las eléctricas, por llamarles fuerzas externas, ¿no? Puedo imaginar que lo muevo con mi mano, con lo que fuese, o de cualquier otro origen. Por ahora no nos interesa, simplemente diremos fuerzas externas. Entonces digo, mediante esas fuerzas externas, yo voy a conseguir que las cargas puntuales, partiendo de ciertas posiciones iniciales, lleguen mediante ciertas trayectorias a ciertas posiciones finales. Entonces yo estaría aplicando fuerzas externas seguramente a cada una de esas cargas puntuales, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, si esta carga puntual empieza acá, yo hago que siga con la aplicación de esa fuerza externa alguna trayectoria y llegue a una posición, partiendo de una posición inicial a una posición final. Algo similar para la segunda, partiendo de una posición inicial, llega a una posición final, ¿no? Algo similar para la tercera, y así para todas las cargas puntuales. Entonces, las cargas puntuales se van a mover por efecto de que hay una fuerza neta resultante sobre ellas. Y vamos a imaginar un experimento general donde todas las cargas puntuales se mueven al mismo tiempo. Es decir, yo simultáneamente aplico fuerzas externas a las cargas puntuales y hago que todas en simultáneo se muevan por ciertas trayectorias, ¿no? Bien, entonces yo podría escribir lo siguiente, ¿no? Podría decir, para cada una de las cargas puntuales, en general para la carga puntual iésima, yo podría decir, voy a aplicar, o se va a aplicar sobre esa carga puntual una fuerza, F sub i, y esa fuerza va a tener dos componentes. Una que es la componente que ya venimos estudiando, que es debida a la interacción eléctrica, es decir, cuando la carga puntual, voy a dibujarla por acá, cuando esta carga puntual se esté desplazando por la trayectoria, pues va a experimentar fuerzas debidas al resto de cargas puntuales, ¿no? A esas fuerzas que son eléctricas les vamos a llamar fuerzas internas, o fuerzas que son fuerzas de Coulomb, ¿no? Fuerzas eléctricas o fuerzas de Coulomb. Y las vamos a anotar así. Entonces digo, para la iésima carga, ¿no? Esta podría ser este i es de inicial, este i es de iésima carga, Q sub i. Yo digo, sobre esa carga, cuando se desplaza por la trayectoria, hay dos tipos de fuerzas, las internas debidas a las demás cargas puntuales y la externa debida a otra cosa que no me interesa qué cosa es. Es una fuerza, no sé cuál es su origen, ¿no? Entonces digo, para esa carga Q sub i, la fuerza sobre esa carga Q sub i es la sumatoria de la fuerza eléctrica, lo vamos a poner así, F y C, fuerza de Coulomb, más la fuerza sobre la carga I externa, ¿no? Le vamos a poner así, de externa. El objetivo del problema que pretendemos resolver es encontrar a qué sería igual el trabajo realizado por todas las fuerzas externas aplicadas en todas las cargas puntuales cuando éstas se desplazan por sus correspondientes trayectorias. ¿De acuerdo? Bien, ahora pasemos a esta gráfica un poco más elaborada. Hemos establecido por acá un sistema de referencia. Tenemos la carga puntual Q sub i, la cual describe esta trayectoria. Este sería su punto inicial y este sería su punto final. ¿Correcto? Describe esta trayectoria. La posición de esa carga Q sub i en cualquier momento está definida por el vector R sub i. La posición inicial de la carga Q sub i está definida por el vector RI A.
y la posición final de la carga Q sub i por el vector R y B. ¿De acuerdo? Podemos descomponer toda esa trayectoria y decir que en pequeños diferenciales de trayectoria, por así decirlo, y en cierto punto en particular, pues la carga Q sub i se desplazará una distancia o un desplazamiento diferencial de raíz, ¿no? Como el que hemos dibujado acá. Bien, algo similar ocurrirá para una segunda carga puntual Q sub j, que parte de acá, termina acá, y su posición en cualquier punto de la trayectoria queda definida por R sub j. Seguramente que por acá tendría que yo dibujar algunas trayectorias más, porque estamos hablando de un total de n cargas puntuales, ¿no? Diría por acá, esa es la trayectoria del Q1, de repente por acá del Q2, etcétera, ¿no? Hasta Qn. Bien, podemos decir lo siguiente. El trabajo realizado por la fuerza externa sobre Q sub i, o primero empecemos así, ¿no? El trabajo realizado por la fuerza neta total sobre Q sub i, cuando se desplaza un diferencial de trayectoria definido por el diferencial de RI, ¿no? En cuánto cambia la posición RI, es igual a lo siguiente, según conocemos por dinámica, ¿no? Diferencial de trabajo o trabajo realizado por la fuerza neta sobre la carga Q sub i es igual a la fuerza neta, la cual estamos denotando por F sub i, producto escalar diferencial de desplazamiento, ¿no? Diferencial de RI. Bien, nosotros sabemos por el teorema del trabajo que el cambio que el trabajo realizado es equivalente a un cambio en la energía cinética. Dicho de otro modo, esta cantidad es igual a, ¿no? Donde este de acá es el cambio en la energía cinética de la carga Q sub i cuando se desplaza un desplazamiento diferencial de RI. Podríamos escribir esto reemplazando, ¿no? Por la relación que tenemos allá. Este término sería Fi producto escalar diferencial de RI es igual a fuerza interna debida a la fuerza simplemente fuerzas eléctricas nada más, debidas a las otras cargas, más fuerza sobre QI pero externa. Bien, producto escalar ¿de dónde podemos escribir? Cada uno de esos términos tiene una interpretación, ¿no? Por ejemplo, el de acá es el trabajo realizado por la fuerza eléctrica únicamente cuando la carga puntual se desplaza, este desplazamiento diferencial de Rey, ¿no? De manera similar, esta cantidad es el trabajo realizado por la fuerza externa cuando la carga puntual se desplaza una cantidad diferencial de Rey. Y nosotros estamos interesados en este trabajo de acá. Este de acá le vamos a poner este nombre, diferencial de WE, ¿correcto? Trabajo realizado por la fuerza externa. Y vamos a escribir esto de la siguiente manera. Bien, reescribimos esto o agrupamos de la siguiente manera. Diferencial, esto de acá es, o lo que es igual diferencial de KI, tendríamos por tanto
diferencial de KI es igual a, ese término lo escribimos tal cual, sería más diferencial del trabajo realizado por la fuerza externa. Despejamos este término y tendríamos lo siguiente. Bien, por tanto, el diferencial o el trabajo diferencial realizado por la fuerza externa sobre la carga QI es igual a su cambio, al cambio de la energía cinética de la carga QI menos esto que sería el trabajo realizado por, lo que describimos por acá, el trabajo realizado por la fuerza eléctrica o fuerza interna, ¿no?, sobre QI al desplazarse justamente esta misma cantidad, ¿no? Esta fuerza, la fuerza sobre la carga QI C de Coulomb, fuerza de Coulomb o fuerza eléctrica, ya la conocemos, ¿no? Sabemos que esa carga puntual Q sub I está cerca de n-1 cargas puntuales, porque el total de cargas es n. Entonces yo podría escribir por la propiedad, por el principio de superposición, esto como la sumatoria de I igual a 1 hasta n, ¿no?, pero sin contar la misma carga, ¿no? Es decir, eso usualmente se escribe así, ¿no? Podríamos poner otro índice J diferente de I, ¿no? Es decir, vamos a hacer una sumatoria para todo J que sea diferente de I, porque lo que queremos es la fuerza eléctrica total sobre la carga I. Por ejemplo, si el I vale 5, nosotros vamos a sumar términos para las cargas 1, 2, 3, 4 y 6, ¿no? Porque son el resto de cargas que van a producir fuerzas sobre la carga número 5. Entonces vamos a sumar para todas las demás fuerzas, pues la fuerza eléctrica, ¿no?, que es K por la carga Q sub I por la otra carga Q sub J entre la distancia al cuadrado, la vamos a denotar así, R, que va de J hacia I, tal como lo pusimos acá, R y J, el R que va de J hacia I, R y J al cuadrado, por el versor de ese R y J, ¿no? Ya está. Bien, entonces, este es el trabajo realizado por la fuerza externa sobre la carga puntual Q sub I cuando se desplaza un diferencial de RI, ¿no? Bien, si yo sumo, correcto, todos los diferenciales para todas las cargas, porque este es solamente para la carga Q sub I, ¿no? Si sumo todos, voy a encontrar una cantidad a la cual le voy a llamar, voy a decir que es el trabajo realizado por todas las fuerzas externas sobre todas las cargas. Entonces yo escribiría diferencial de WE es el trabajo de todas las fuerzas externas sobre todas las cargas al desplazarse cada una de ellas su correspondiente diferencial de RI, ¿no?, su correspondiente, porque tengo diferencial de RI, diferencial de RJ para otra carga, ¿no? Todas las cargas se desplazarán vectores diferentes, y esto sería la sumatoria de los trabajos individuales, ¿no? Sería sumatoria de I igual 1 hasta n de diferencial de... Ahí está. Y lo que quiero finalmente es no encontrar, no esto de acá, sino encontrar el trabajo total realizado por las fuerzas externas. Entonces lo que me bastaría ahora es integrar esta relación, ¿no? Tendría que integrar esto de acá para cada una de las trayectorias individuales, ¿no? Simplemente lo voy a dejar ahí, que se entienda que estoy integrando eso para todos los caminos, cada uno de
cada uno de esos elementos integrado, ¿no? Por ejemplo, a ver, para cada uno de esos diferenciales, diferencial de WI, pues integrado en su correspondiente trayectoria, ¿no? Cada uno de ellos. Entonces, esto en verdad podría también escribirse de la siguiente manera, ¿no? Como sumatoria de I igual 1 hasta n de la integral de diferencial de WI, y vamos a ponerlo así, cada uno integrado en su correspondiente trayectoria, como tendría que ser, ¿no? Porque es el trabajo realizado, esto que está acá sería el trabajo realizado por la fuerza externa por la fuerza externa sobre la carga Q sub I, cuando la carga Q sub I se desplaza por su correspondiente trayectoria, que acá le estoy denotando como LI. A esta integral simplemente le vamos a llamar, lo vamos a anotar por W. Entonces, ¿qué es W? Es el trabajo realizado por todas las fuerzas externas sobre las cargas puntuales cuando éstas pasan de sus puntos iniciales a sus puntos finales. Bien, luego de un poco de trabajo es posible demostrar que esta integral, o que W, toma esta forma. Es decir, ese trabajo realizado, el que estábamos buscando, es igual, en primer lugar, a este término que es la diferencia de energías cinéticas, es decir, la energía cinética de todo el sistema de cargas puntuales en sus posiciones finales, denotado por B, menos la energía cinética de todas las cargas puntuales cuando están en sus posiciones iniciales. En ningún momento hemos dicho que cuando están en sus posiciones iniciales están quietas. Es decir, estando en sus posiciones iniciales podrían tener ciertas velocidades y por tanto tendría el conjunto de cargas puntuales tener una energía cinética inicial. De igual manera, cuando lleguen al final de la trayectoria, podrían tener algunas velocidades y por tanto tener cada una de ellas una energía cinética, y en el conjunto pues también una energía cinética del conjunto, lo cual se está denotado acá por K sub B. Entonces esto no es más que el cambio en energía cinética del conjunto del sistema de partículas, en este caso del sistema de cargas puntuales. Y por acá tenemos dos términos que tienen una forma bastante interesante. Por un lado, el de acá me dice más un medio sumatoria de 1 hasta n, es decir, para todas las cargas puntuales, de cada una de las cargas puntuales por el potencial eléctrico en el punto en el cual está ubicada la carga puntual al final de su recorrido. Entonces, este segundo término tiene la misma forma que este tercer término. Este segundo término es para los puntos finales, es decir, para los puntos finales de las trayectorias, y este primer término tiene el subíndice A, es para los puntos iniciales de las trayectorias, ¿correcto? Bien, entonces me dice acá, ¿no? Sumatoria para cada una de las cargas puntuales de multiplicar la carga puntual por el potencial eléctrico en el punto donde está ubicada la carga puntual al final de la trayectoria, ¿no? Al final del recorrido. Entonces, ese potencial VI es el potencial eléctrico debido al resto de cargas puntuales, ¿correcto? Y cuando yo le pongo el B, es el potencial eléctrico debido al resto de cargas puntuales cuando están todas ubicadas en sus posiciones finales. Algo similar por acá. VIA es el potencial eléctrico en el punto donde está ubicada la carga Q sub I debido al resto de cargas puntuales cuando todas las cargas están en sus posiciones iniciales denotadas por A. Bien. A este término, si se dan cuenta, estos términos son idénticos, solo que este es para las posiciones finales y este es para las posiciones iniciales. Se puede definir o se define el siguiente término, ¿no? Lo vamos a anotar por U a justamente una cantidad que tiene esta forma de acá, sumatoria n
Así nada más, sin el B, ¿sí? Vamos a decir lo siguiente, si yo tengo un conjunto de cargas puntuales que en cierto instante del tiempo están cada una en ciertas posiciones, yo puedo calcular este término, ¿no? Porque ese término lo calculo, por ejemplo, para el Q1 sería carga, para el I igual 1, carga 1 por el potencial, por ejemplo, si ese es Q1, ¿no? El potencial, carga 1 por el potencial en ese punto debido al resto de cargas puntuales. Entonces lo único que necesitaría para calcular esto de acá es cada una de las cargas, ¿no? Y las posiciones de todas las cargas puntuales, nada más. Entonces este término está definido por las posiciones de las cargas puntuales y por sus cargas, ¿de acuerdo? Bien, a este término se le llama energía potencial electrostática, o más grande, energía potencial electrostática del sistema de cargas. Entonces, este es un número, se le llama energía por ciertas razones, pero es un número que está de alguna manera representando, como vamos a ver un poquito más luego, el trabajo que se ha realizado para poder ubicar esas cargas puntuales en sus correspondientes posiciones. Entonces, este término lo estamos definiendo ahora, decimos, dadas n cargas puntuales en sus correspondientes posiciones, este término, o a este término le llamamos energía potencial electrostática del sistema de cargas. Bien, si todas las cargas están en la posición final, que le llamamos B, entonces este término pues sería el de acá, ¿no? Por tal razón, a este término que está acá le podemos llamar U sub B, es decir, es la energía potencial electrostática para las posiciones marcadas con B, ¿no? Es decir, punto final, a todos los puntos finales le estamos llamando posiciones B, ¿no? De cada una de las correspondientes cargas puntuales, ¿ya? Algo similar por acá, ¿no? Solo que ahora es para las posiciones iniciales, entonces le llamamos simplemente UA. Ya. Y ahora vamos a simplificar esa relación tomando ciertas suposiciones que son más o menos comunes, ¿no? La primera es que vamos a asumir un caso particular, una aplicación particular de esta relación, pero bastante común, que las cargas inicialmente están quietas y cuando terminan su movimiento también están quietas. Todas las cargas puntuales. Cuando empiezan su movimiento están con velocidad cero y cuando lo terminan también es su velocidad cero. Por tanto, este término y este término, pues ambos son cero y simplemente desaparecen, ¿no? Por otro lado, vamos a imaginar que inicialmente, es decir, las posiciones A, inicialmente las cargas están todas muy separadas entre ellas. Es decir, al inicio, en sus puntos iniciales, las cargas están a distancias muy grandes, todas entre todas. ¿Correcto? Bien, según lo que habíamos visto en su momento para la relación del potencial eléctrico, ¿no? Que era el potencial debido a una carga puntual era K por la carga puntual entre la distancia, pues si esas distancias son muy grandes, esto de acá simplemente se hace cero. Entonces, bajo esas condiciones de que al comienzo de sus movimientos, al inicio de las trayectorias, están todas las cargas separadas por distancias muy grandes entre ellas, pues estos de acá todos van a ser cero, ¿no? Por tanto, todo esto desaparece y me quedaría únicamente esto de acá, ¿no? Por tanto, sería... Es decir, bien, a partir de esta relación es que se le puede dar otra interpretación al U, que es la energía potencial electrostática, ¿no? Inicialmente solo dijimos que la energía potencial electrostática era este término matemático, nada más. Pero ahora podemos decir lo siguiente.
la energía del U, la energía potencial electrostática, es el trabajo que tendrían que realizar, el trabajo que tendría que realizar fuerzas externas sobre las cargas puntuales para que inicialmente todas las cargas puntuales, estando quietas y terminando también estén quietas, traerlas desde distancias muy grandes entre ellas a ciertas distancias finitas, cualesquiera. Os repito, según lo que hemos encontrado acá, la energía potencial electrostática del sistema de cargas podemos redefinirla de otra manera diciendo que es el trabajo realizado por las fuerzas externas sobre las cargas puntuales cuando las traemos de distancias muy grandes entre ellas, separadas entre ellas distancias muy grandes, a distancias ya finitas, ¿no? Considerando que inicialmente sus velocidades son cero y al final del recorrido también sus velocidades son cero, ¿no? Esas fueron las razones por las cuales desapareció este término y también desapareció este término. Entonces, esa sería nuestra definición de energía potencial electrostática, y en chiquito diría la energía potencial electrostática es simplemente el trabajo que yo necesito realizar sobre un sistema de cargas para traerlas desde el infinito, desde distancias muy grandes, hasta ciertas posiciones finales.